deliberadamente la propia vida. El suicidio es la primera causa de muerte externa, es decir, no debido a causas naturales, ni enfermedad en la comunidad autónoma vasca, por encima incluso de los accidentes de tráfico. En los últimos 10 años, más de 1.500 personas han acabado con su vida en nuestra comunidad. En el mundo, una persona se suicida cada 40 segundos y otra lo intenta cada 2. Esto quiere decir que cada año, de media, se suicidan unas 800.000 personas en todo el mundo, más que las guerras y los homicidios juntos. Hay que tener en cuenta que los intentos de suicidio son también un importante problema de salud pública y se calcula que su frecuencia es de 10 a 20 veces mayor que los que finalmente consuman el suicidio. Las mujeres intentan 3 veces más que los hombres suicidarse, aunque ellos lo consuman 3 veces más, y esto es debido a que ellos utilizan métodos más violentos, como puede ser dispararse. Es relevante el hecho de que es la primera causa de muerte en varones de 20 a 24 años. Las principales causas para suicidarse son las siguientes y a las que deberíamos prestar atención para prevenirlos. Suelen ser personas que padecen o trastorno bipolar, o trastorno límite de la personalidad, o depresión, o tienen un consumo frecuente de alcohol o drogas, padecen trastorno de estrés postraumático, esquizofrenia, o se enfrentan a cuestiones de vida estresantes como pueden ser problemas financieros o problemas de las relaciones interpersonales. Las personas que intentan suicidarse frecuentemente están tratando de alejarse de una situación de vida que les parece imposible de manejar. Muchos de los que cometen intentos de suicidio están buscando alivio a sentirse avergonzados, culpables, una carga para los demás, sentirse como víctima, o también pueden tener sentimientos de rechazo, pérdida o soledad. En los jóvenes adolescentes, los factores de riesgo incluyen tener un miembro de la familia cercano en cometido suicidio, vivir en comunidades donde ha habido brotes recientes de suicidio en personas jóvenes, antecedentes de maltrato, abandono o autoagresión deliberada o una ruptura sentimental. Es importante saber que la mayoría de los intentos de suicidio no terminan en muerte. Esto es porque muchos de estos intentos se llevan a cabo de una forma que puede haber un rescate, por lo que a menudo representan una llamada de auxilio a las personas de su entorno. En la clasificación internacional de enfermedades, en su 10ª versión, el suicidio está clasificado en las enfermedades de X60 a X84. Vale, y ahora vamos a conectar con mis compañeras Marta, Maya y Lucía, que nos van a introducir un poco más en este tema y nos van a presentar un trabajo que ellas han traído. El objetivo de este estudio era analizar y describir la epidemiología del suicidio en el País Vasco. En cuanto a la metodología, realizamos las búsquedas el 26 de octubre de 2017. Hicimos una búsqueda en artículos y bases de datos e intentamos seleccionar las páginas de mayor fiabilidad, descartando así, por ejemplo, Wikipedia. La primera búsqueda que realizamos fue una búsqueda general para entender los términos del suicidio y los factores de riesgo que nos permitieron realizar nuestra introducción. Introdujimos los términos suicidio, causas del suicidio y factores de riesgo del suicidio, encontrando estas 3 webs: Osakidetza, Medline y la Guía de la Salud. Elegimos estas webs porque nos aportaban información clara y relevante. En cuanto a la segunda búsqueda que realizamos, fue para encontrar los datos respecto al suicidio en el País Vasco. Nuestro primer intento fue de buscar bases de datos, sin embargo no las encontramos, por lo que recurrimos a artículos que había en la Fundación de Salud Mental de España. Aprovechamos así para encontrar información sobre el suicidio en España y poder utilizar este país como población de referencia. Los términos que utilizamos fueron bases de datos del suicidio en el País Vasco y datos del suicidio en el País Vasco. Para poder conocer la población exacta en el País Vasco y España, recurrimos a las pirámides poblacionales. Para ello introdujimos población de España, pirámide poblacional de España, población del País Vasco y pirámide poblacional del País Vasco. Por último de todo, quisimos ver qué relación tenían los factores de riesgo con el suicidio. Por tanto, mediante una búsqueda de factores de riesgo del suicidio en el País Vasco y suicidio y enfermedades mentales en el País Vasco,
encontramos un artículo de una criminóloga de la UPV con el que sacamos la mayoría de nuestras conclusiones en cuanto a los factores de riesgo. Y también utilizamos de manera más secundaria la web Cibersam. A partir de los datos obtenidos del Observatorio del Suicidio realizado por la Fundación Salud Mental de España, hemos podido analizar distintos datos relacionados con el suicidio, organizados por género, por edades, y hemos podido comparar estos datos con el resto de comunidades autónomas y España. En primer lugar, hemos analizado el suicidio según el género. Con esos datos hemos podido observar cómo se producen más muertes en hombres que en mujeres, llegando a suicidarse el triple de hombres que de mujeres. En el gráfico podemos observar que a pesar de variar la cantidad de muertes todos los años en el País Vasco, siempre ha habido más muertes de hombres que de mujeres. Al analizar estos mismos datos organizados por edades, hemos podido observar que la mayor cantidad de muertes por suicidio en el País Vasco son de personas situadas en la franja de 40 a 49 años, pero a pesar de ello, la mayor tasa de suicidios se encuentra en gente mayor de 79 años, y en la franja de menores de 15 años no se encuentra ningún suicidio. Hemos podido comparar estos datos con los de España, llegando a la conclusión de que hay una mayor tasa general de muertes en España, y esto se da sobre todo en la franja de personas de 50 a 59 años, y se reduciría bastante en la franja más afectada, como se trata de la ya mencionada de 40 a 49 años de edad, y en España sí habría suicidios de gente de menor de 15 años, pero no lo hemos analizado. Como la tasa de suicidio de España y la del País Vasco eran similares, decidimos buscar cuáles eran los valores de muerte por suicidio y las tasas en las distintas comunidades de España. Y a partir de esos datos pudimos ver cómo la mayor cantidad de muertes se produjeron en Andalucía y que el País Vasco era la 8ª comunidad con más suicidios de España. Viendo estos datos, también pudimos concluir que la razón hombres-mujeres muertos siempre superaba el 1, siendo el valor más alto el de Castilla-La Mancha, con casi 5 hombres muertos por cada mujer muerta, y la razón más baja la de Navarra, que se encuentra prácticamente en el 1. Como las poblaciones de cada comunidad son muy diferentes, decidimos observar también las tasas de suicidio por comunidad, e introdujimos también la tasa española. A partir de estos datos pudimos observar que la mayor tasa de suicidio se encuentra en Asturias, seguida de la de Galicia, y que las menores son la de Madrid y la de Extremadura. Observando estas tasas también pudimos ver que el País Vasco tiene la 7ª tasa más baja, justo por debajo de la media española. Mientras analizábamos estos datos, nos dimos cuenta de que casi siempre se atribuían las muertes por suicidio a casos de trastornos mentales. Así que decidimos buscar la información de los distintos trastornos y ver qué relación tenían con el suicidio. Pudimos ver que las distintas enfermedades se relacionaban entre sí y no había una información concreta que aislara un único trastorno como factor decisivo para el suicidio. Entonces, tras la búsqueda, vimos que todos los factores estaban unidos entre sí y decidimos analizar los trastornos en general. Analizando los trastornos en general, vimos que el 90% del total de los suicidios eran de gente que tenía un trastorno mental, ya fuera diagnosticado o no. Y como era llamativo, decidimos buscar qué porcentaje de la población tiene un trastorno mental y obtuvimos el dato de que el 25% de la población tiene un trastorno mental diagnosticado. Después de analizar todos estos datos y verlos de manera conjunta, nos dimos cuenta de que los datos sobre el suicidio no se pueden aplicar en distintas zonas geográficas y en distintos años, ya que varía mucho de un lugar a otro y a lo largo de los años. Otra cosa que nos pareció interesante fue el hecho de que no en todos los estudios decían cuál era el número fijo de suicidios, ya que a veces se confundía con muertes naturales, con accidentes o incluso se escondía el propio hecho de que la muerte de un familiar hubiera sido por un suicidio. Otro factor que nos hace pensar que estos estudios no son exactos es el hecho de que se usaron como valores poblacionales aquellos de las pirámides poblacionales que se fijan al principio de los años. Otro factor de gran importancia es que los datos se han cogido de distintos estudios, realizados por distintas instituciones. Y por último, y en lo que se refiere al factor, tenemos que resaltar el hecho de que la población que tiene trastornos mentales es mayor del 25% que hemos descrito anteriormente, ya que ese es el porcentaje de la población que tiene diagnosticado el trastorno. Y hay mucha gente que, a pesar de padecer el trastorno, ha decidido no ir al médico para que se lo diagnostique, o el médico ha decidido que no es lo suficientemente grande como para ser diagnosticado. Tras realizar este trabajo hemos extraído las siguientes conclusiones. Los factores de riesgo de cometer suicidio en el País Vasco coinciden en gran medida con los estudios realizados en España en general de media y a nivel mundial. Los suicidios aumentan en el sexo masculino, una proporción de 3 a 1, conforme avanza la edad, mayores de 45 años, y si hay factores médico-psiquiátricos asociados.
Los sesgos de estos estudios se deben en gran medida a la inexactitud en la recogida de cifras de suicidios, muchas veces ocultados, y también de enfermedades mentales, estigmatizados unos y otros por la propia familia, la sociedad, el entorno, incluso el mismo enfermo que no busca ayuda. Para terminar, nos gustaría decir que las conductas suicidas, tanto los intentos de suicidio como los suicidios consumados, se asocian, por tanto, a unas condiciones epidemiológicas y psiquiátricas conocidas, y es por tanto sobre las que habría que actuar para reducir la tasa de suicidio, haciendo hincapié en que son muertes potencialmente evitables, no así como lo que puede ocurrir con un cáncer en un estadio muy avanzado. Y por eso llama mucho la atención que jóvenes de 15 a 35 años sea la segunda causa de muerte tras el cáncer. Por tanto, es aquí donde nos hemos dado cuenta de la importancia de intentar prevenir los suicidios, por la cantidad de muertes que producen, por la tasa de éxito de establecer una intervención correcta, que involucraría al entorno y al afectado. En muchas ocasiones basta con tratar el tema con la persona para hacerle ver que no es realmente lo que desea. Y luego, en otras ocasiones, pues se requiere de un abordaje más complejo que involucraría atención médica especializada.